estamos de vuelta y como lo anuncié hace un momento, vamos a hablar de la política social de este gobierno. El presidente López Obrador, desde que empezó su carrera, sobre todo para jefe de gobierno en la capital, puso esta frase: primero los pobres, frase que se vuelve a repetir entre los 100 compromisos que él establece justamente cuando toma posesión. Y yo me atrevo a decir que si primero son los pobres, eso quiere decir que primero es la salud y la educación de los pobres, porque sí, esas dos políticas, entonces lo demás es solo demagogia. Así es que hoy vamos a pasar repaso justamente a la política de salud, y en la semana también vamos a estar viendo el tema de la política educativa, sobre todo a partir de la reforma educativa. Tengo conmigo a Laura Flamán, me da muchísimo gusto que me acompañes, Laura. Honradísimo. Gracias al público por escucharnos. Bueno, lo decía yo hace un momento, la verdad es que, bueno, voces en el país sobre el tema de la desigualdad, de la pobreza, hay muchas, pero yo hay pocas que respeto y que respeto mucho, y tengo que decir que tú eres una de ellas. Te has dedicado con mucha mesura, con inteligencia, con agudeza a revisar las políticas sociales del pasado y sobre todo como apuntar hacia dónde tendrían que venir las del futuro. Y bueno, déjame comenzar con esta afirmación, con esta hipótesis que soltaba yo sobre la mesa. Si decimos primero a los pobres, es primero salud, primero educación para las personas pobres. Sí, yo diría que sí, porque eso tiene que ver con generar igualdad de oportunidades, que es el gran problema que tenemos en México desde hace mucho, que no empezamos todas con un piso parejo, y eso pasa, como bien dices, por tener condiciones de salud y educación similares. Y hay un ejemplo que es siempre muy poderoso: la tasa de mortalidad infantil, que ya lo hemos comentado, ¿no? Por el mero hecho de nacer en un estado del sur del país, un niño o una niña durante su primer año de vida corre el doble de riesgo de morir que si nace en el norte. Y pasa lo mismo si vemos un estado muy heterogéneo como Puebla, ¿no? Si naces en la Sierra Norte de Puebla, pues es mucho más probable que te mueras el primer año de vida que si naces en la zona metropolitana de Puebla. ¿El sexo también impacta? Sí, también están todavía peor las niñas, también en términos educativos, ¿no? Porque bien sabemos, y si hay oportunidad me gustaría platicar un poquito de eso, que cuando las familias toman decisiones de quién va a ir a la escuela, usualmente las que menos van son las niñas. Y luego hay condiciones, ya cuando son adolescentes, cuando comienzan a tener su periodo menstrual, por ejemplo, si no tienen condiciones buenas de simplemente sanitarios en la escuela, pues de menos faltan 3-5 días a la escuela cada mes. Y eso pasa en un montón de escuelas en el país. Entonces sí, las niñas están todavía en peores condiciones que los niños. Hay una gran apuesta, yo me atrevo a decir, desde el gobierno de Ernesto Zedillo, por paliar buena parte de las desigualdades a partir de transferencias. Transferencias que desde el gobierno de Zedillo hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto eran transferencias condicionadas. Es decir, siempre y cuando la madre llevara al hijo al pediatra, entonces le llegaba el apoyo. Siempre y cuando los niños fueran al médico o fueran a la escuela todos los días, entonces llegaba el apoyo de oportunidades o de Prospera. Este gobierno lo que ha hecho es crecer esos apoyos, algunos de ellos, pero sobre todo reducir a cero las condiciones. Es decir, un poco en la idea de que las personas son adultas, no necesitan condiciones. Y en este sentido, esas transferencias se han vuelto, me atrevo a decirlo, si para el presupuesto, la política social por excelencia. Yo quiero aquí preguntarte y forzarte incluso a un análisis agudo. ¿Se puede dejar atrás la política educativa y la de salud para migrar todo el recurso, deje de jugar con esa hipótesis, solo a las transferencias? ¿O en realidad necesitas jugar con todas al mismo tiempo para que podamos resolver la desigualdad y la falta de oportunidades en el país? Lo que pasa es que proveer servicios educativos y de calidad en todo el país requiere también infraestructura. Entonces, no puede pasar nada más por las transferencias, pues requieres infraestructura física, que hay una disminución considerable en el presupuesto, tanto en salud como en educación, la hay en general. Digamos como que estamos gastando mucho gasto corriente, lo de todos los días, y cada vez menos en gasto de inversión. Y eso siempre es un problema para las familias, que se ven obligadas a no poder invertir en tener mejores condiciones, pero también para las personas. Pero a ver, si yo te forzara, tú tienes que tomar la decisión, otra vez en la hipótesis, y te dijera, a ver, más transferencias o más recursos para educación y salud, ¿qué harías? Más recursos para educación y para salud. ¿Por qué? A ver, ayúdame a explicar por qué sería más importante lo segundo que lo primero.
Yo creo que la gran virtud del programa que mencionas de Prospera, Progreso, Oportunidades en sus diferentes denominaciones es que vinculaba, eran una serie de incentivos para que las madres, los padres llevaran a sus hijos, a sus hijas al centro de salud y a la escuela. Pero estaba asociado o suponía que las escuelas y los centros de salud existían, estaban cercanos y eran de buena calidad. De las últimas evaluaciones, no las últimas, desde hace 10 años, las evaluaciones de Oportunidades Prospera lo que notaban es, sí están yendo a la escuela, pero van a las peores escuelas. Y por tanto, no se cumple la hipótesis de que realmente están ganando en capital humano, no están ganando las habilidades, los niños, las niñas necesarias para emplearse mejor. Y por tanto, romper el círculo intergeneracional de la pobreza. Entonces, habría que invertir, yo diría, de manera más inteligente en proveer servicios de salud y de educación oportunos, de calidad y eficaces para todos. La propuesta, nos decía aquí Mario Delgado, digamos el viernes pasado, es la creación de un Instituto Nacional de Salud, que es quien va a comandar la política de salud, sobre todo para igualar las oportunidades. Nos aclaraba también Mario Delgado que dado que este proyecto está apenas en construcción, todavía no tiene asignado un presupuesto y que esa es la razón por la que no se ve en el presupuesto presentado por Hacienda un incremento importante en materia de salud. Y que me llevaba a mí a hacer la crítica un poco a partir de lo que estás diciendo. De repente resulta que hay mucho más dinero para jóvenes construyendo futuro, o para adultos mayores, ¿no? O para madres solteras, pero en una política vertebral como es la igualación vía el sistema de salud hay una caída real del presupuesto. Entonces, yo ahí te pregunto, tú conoces muy bien las entrañas ya de ese presupuesto, si hay una caída, puede haber una corrección, ¿te explicarías que hubo una caída en lo que el Instituto Nacional de Salud emerge? Yo he estado, y ya lo habíamos platicado en otro momento, muy confundida en cuanto a cuál es la vocación de este gobierno ante la salud. Yo recibí con mucho beneplácito la idea de crear un sistema universal de salud, que no es lo que se está proponiendo ahora con el Instituto de Salud para el Bienestar. Eso supone que sigue estando fragmentado. INSABI, Seguro Popular, población sin seguridad social, IMSS, población con seguridad social. ¿Qué es el INSABI? El Instituto de Salud para el Bienestar. Para el Bienestar. Es el acrónimo que están usando. Sí. Entonces, primera cosa, a mí me sorprende que no nos hayan avisado por qué decidieron no seguir con el sistema universal. Segundo, si la idea era o es... ¿Pero tú ya das por hecho que no van a seguir con el Seguro Universal? Pues yo no veo cómo, Ricardo. Ya dijeron que van a crear el INSABI, que se va a dedicar a atender y a dar medicamentos y atención gratuita para todos, así dice en varias partes del presupuesto, a la población sin seguridad social. Y el IMSS y el ISSSTE siguen separados. No hay ningún esfuerzo, por lo menos no lo han hecho público, ni siquiera en grupos de discusión pequeños, de cómo el INSABI se va a moldear para eventualmente integrarse con IMSS-ISSSTE. No hay un incremento en el presupuesto suficiente para siquiera dar medicamentos y atención médica gratuita a las personas sin seguridad social. El CIEP, que es un centro de investigación interesante que ha trabajado mucho el tema, calcula que tendría que haber un incremento por lo menos del 3%, que tendremos que gastar 3.5% del PIB para siquiera cubrir a las personas sin seguridad social. A ver, te voy a regresar en el tiempo. Punto número 13. Sí. De las 100 propuestas que hizo Andrés Manuel López Obrador Sí. el día que tomó posesión en el Zócalo capitalino. Lo leo a la letra. Se hará realidad el derecho a la salud. El propósito es garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos. Comenzaremos en las unidades médicas del Seguro Social ubicadas en las zonas más pobres del país y poco a poco se irá ampliando el programa hasta que logremos a mediados del sexenio establecer un sistema de salud de primera como en Canadá y en los países nórdicos, un sistema universal de salud, es decir, hacia mediados del sexenio. Este es el compromiso. ¿Ves que se están apartando de este punto 13
¿O no te gusta la ruta como están llegando a este punto 13? Es que no se ha hecho pública la ruta. No sabemos cuál es la ruta. Y no hay los recursos suficientes. Si queremos un sistema universal, deberíamos estar gastando, el promedio de la OSD es 9, nosotros gastamos 5.8, incluyendo gasto privado, 2.5 es el público. Andamos como en el lugar 61 en el mundo en inversión en salud, es una cosa increíble. Y luego, de los países de la OSD, el nuestro es el sistema de salud que más gasto administrativo hace, el tercero. De todos los países de la OSD. Pagamos un mundo en administrar y poco para que le llegue. Es muy poco eficaz. Es muy poco eficaz, está fragmentado. La ruta no se ha hecho pública. Hemos convocado varias instituciones a una variedad de seminarios y cuando ha venido, por ejemplo, el subsecretario Hugo López-Gatell, nos ha seguido diciendo, sigue siendo la aspiración del sistema universal, pero todavía no sabemos cómo lo vamos a financiar ni cómo lo vamos a implementar. Y como que ya se pasó bastante tiempo, ya se pasó el primer año. Pero yo creo que aquí hay una contradicción de objetivos. Si tú quisieras hacer un sistema universal de salud, quiere decir que lo vas a financiar con impuestos. Sí. Si tu gobierno prometió no subir impuestos de aquí a mediados del sexenio, entonces ahí está la trampa. Hasta que no puedas incrementar impuestos, no puedes ir por el sistema universal de salud. Cabe, a ver, déjame preguntártelo, porque eso lo dijo así Mario Delgado, y si no, a lo mejor fue lo que yo quise escuchar. Van a limpiar primero, y una vez que hayan limpiado el tema del gasto, que hayan puesto rigor, austeridad, entonces darían el paso para un sistema financiado con impuestos. Pues ¿de qué otra manera? Pues mira, ojalá. El asunto es que además no hay una única manera de caminar a un sistema universal. Hay muchos sistemas, él mismo lo mencionó, los países nórdicos, está Canadá, está el Reino Unido, está Francia, está Brasil. No, pero a ver, yo sí me detengo aquí. ¿Sí? El sistema inglés, el sistema escandinavo, ¿Sí? el sistema inglés son sistemas únicos, digamos, donde el gobierno se encarga de proveer los servicios. El sistema francés es mixto, se parece mucho más al que tenemos nosotros. Es más, es un sistema fragmentado que luego tiene problemas muy serios. El sistema estadounidense es casi un sistema privado, digamos. Sí. Entonces, él no mencionó el estadounidense y no mencionó el francés. Menciona estos sistemas mucho más ambiciosos, digamos, en su capacidad de atención y calidad. Hablemos de esos sistemas, o sea, esos sistemas que se pagan con impuestos generales, que cubren la salud de la población, con una cartera, eso es bien importante, nos cubren a todos, pero siempre es una cartera limitada. No hay sistema universal en el mundo que cubra cualquier padecimiento. Eso no es cierto. Y luego hay una variedad de el financiamiento y la operación, ahí está el detalle, es distinta. Hay sistemas, por ejemplo el canadiense, que es universal, se paga con impuestos generales como tú dices, cubre a todas las personas que viven en Canadá, pero tiene una proporción bien importante de servicios privados. Unos para conseguir ganancia y otras organizaciones de la sociedad civil, muchas religiosas. El sistema brasileño, la gobernanza del sistema brasileño es una combinación de gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales, con actores muy interesantes de movimientos sociales y de organizaciones de enfermeros, médicas, en fin. Ahora, déjame ahí ahora pedirte, más allá de la revisión crítica de las propuestas que no han hecho o que podría hacer el gobierno, preguntarte a ti, ¿qué opinión te merece lo que podría ser el sistema a la mexicana? Y déjame, como si fuésemos tú y yo a cocinar, poner sobre la mesa los ingredientes. Un Instituto Mexicano del Seguro Social, financiado con aportaciones tripartitas, un instituto como el ISSSTE, que funciona similar, nada más que es para los funcionarios públicos. Luego tienes los sistemas de las Fuerzas Armadas, ¿no? El ISFAM. Luego tienes sistemas estatales y sistemas nacionales. Y luego nuestro último añadido, que ya dijimos no sirvió, o por lo menos no como nos habíamos imaginado, el Seguro Popular. ¿Cómo le haces con ese batidillo, digamos, parece como ensalada César antes de producirse el milagro, para
para construir un sistema igualador. Déjame ponerlo como objetivo. A mí lo que sea universal o no sea universal, yo diría igualador, que te reduzca gasto de bolsillo, que te atienda enfermedades catastróficas para que no arruines a las familias, que te iguale oportunidades, etcétera. ¿Cómo moverías con esa ensalada las cosas? Déjame irme a corte para no frenarte a la mitad y regresamos para seguir hablando de la política de salud de este gobierno y las soluciones que tendríamos para el cumplimiento de este acuerdo o de este compromiso que estableció el presidente, crear el Sistema Universal de Salud.
Estamos de vuelta a 97.7. Le agradezco mucho que nos acompañe. Y bueno, este es uno de los temas más sensibles y usted tiene seguramente opiniones que aportarnos. Así es que por cualquiera de las vías que tenemos de conversación, la vía telefónica 52 59 11 97, por Twitter, @RR en Radio Centro, en Facebook, Ricardo Rafael en Radio Centro, también a través de nuestra plataforma en YouTube. Por favor, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su preocupación? ¿Cuál es su mirada sobre la atención que ofrecen los servicios públicos de salud? ¿Cuál es su confianza en que la creación de este Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, INSABI, me decía Laura Flamand, puede resultar? ¿Cuál es su opinión del Seguro Popular? Creo que esta conversación necesita volverse lo más amplia posible. Y a ver, Laura, déjame preguntarte ahora a saco, si miro el presupuesto, digamos, como una pista, ¿no? Una pista a seguir de por dónde podría ir la reforma al sistema de salud. ¿Cuáles son tus observaciones? ¿Cómo ves el presupuesto y qué te dicen esos números a propósito de lo que estaría pensando hacer el gobierno del presidente López Obrador? A ver, voy a tratar de comenzar con lo último que me preguntabas antes de irnos a Cote, que era cómo creamos un sistema de salud equitativo o igualador, ¿no? Fue el término que tú usaste. Para empezar, tenemos que generar un mecanismo por el cual con dinero público, con impuestos generales, se pague los servicios de salud de todos, de todas, y que esos servicios sean comparables, sean más o menos de la misma oportunidad, la misma calidad, la misma efectividad. No importa dónde te haya dejado la cigüeña, ni con qué sexo te dejó, ni en qué... Ni dónde trabajes. O si tienes trabajo, ¿no? Así es. Entonces, con el sistema actual, como tú bien decías, hay una fragmentación tal que lo que se gasta de dinero público en personas con seguridad social, IMSS, es mucho más, como 1,000 pesos más al año, de lo que se gasta en personas sin seguridad social, antes de que entren las aportaciones de los trabajadores o de las empresas. Y si tú comparas los indicadores de diabetes, de tasa de mortalidad materna, en fin, los peores indicadores en general son para personas sin seguridad social. Entonces, lo que se trabajó, lo que se ha venido trabajando desde los 80, es cómo generar ese mecanismo financiero, y Seguro Popular era un camino hacia ahí. Y después, que haya una variedad de proveedores, porque hoy día no solamente los servicios son distintos, son heterogéneos, sino que el costo de los servicios dentro del IMSS, por ejemplo, pues es mucho más alto que en Seguro Popular. Y los más caros... Los médicos o los enfermeros o el personal que limpia los hospitales y su sindicato elevan mucho los costos en comparación con el Seguro Popular, dirías. Pues no solamente, yo creo que tienen mejores, o sea, los trabajadores del IMSS tienen mejores condiciones laborales que los de Seguro Popular. Y eso es algo que hasta el propio presidente mencionó, y hubo un esfuerzo muy interesante el sexenio pasado de regularizarlos. O sea, había hospitales enteros, yo me acuerdo muy bien que yo fui de trabajo de campo ahí. El Hospital Infantil de Tlaxcala, 300 camas, todo era personal por honorarios, lo cual es una barbaridad. Sin una sola prestación. Sin una sola prestación. Médicos especialistas de la más alta especialidad, ellas y ellos, sin prestaciones. Entonces, paso 1 es encontrar ese mecanismo financiero. Paso 2 es tener una variedad de proveedores y ponerlos a competir. Esa era la idea original de Seguro Popular. Lo que pasa es que nos espantamos de que se estaba privatizando la salud en México, y así se discutió en la Cámara de Diputados, y se decidió que solo los sistemas estatales de salud proveyeran servicios para los asegurados de Seguro Popular. Bueno, nos adelantamos ahora y vuelvo a tu pregunta del presupuesto. A mí lo que me preocupa, y ojalá la Secretaría de Salud, el presidente, en fin, nos dijeran esto que a lo mejor Delgado dijo en tu entrevista, ¿no? Este es el plan para el tercer año. A mí lo que me sorprende es que primero le estábamos apostando a hacer crecer IMSS Bienestar. IMSS Bienestar, que era el que se pensaba ser el seguro universal. Así es, que atiende... Nos iban a meter a todos, independientemente de si cotizábamos o no en el IMSS. Sí. De hecho, IMSS Bienestar es para gente que no cotiza en el IMSS. Así es exactamente. Es un programa muy antiguo, de 79, funciona muy bien,
tiene mucha ética de cuerpo, sale muy bien evaluado prácticamente en todo. Satisfacción de los pacientes, satisfacción de los trabajadores, indicadores, en fin. ¿Personas atiende IMSS Bienestar? 12 millones. 12 nada más. 12 nada más y solamente primer nivel y segundo nivel de atención. Tendría que pasar de 12 millones a 127 millones. Bueno, a mí los 60 que sí están en el IMSS. A mí me gustaría creerles que van a hacerlo paulatino, me parece una buena estrategia, entonces por lo menos los 55 millones que no tienen seguridad social. O sea, de 12 a 55 millones. En una primera fase. Esa era la apuesta. Entonces vas desapareciendo Seguro Popular y haces que el IMSS se haga cargo. Pues ni siquiera vas desapareciendo. El presidente anunció en diciembre, desaparece. Pero el Seguro Popular no ha desaparecido. Sorpresa, pues está en el presupuesto, ¿no? Cambia de denominación programa IMSS Prospera a programa IMSS Bienestar. Eso ya sabíamos. Prospera, del que hablábamos hace rato, el programa de inclusión social, desaparece el componente de salud de Prospera y entonces ahora se va a llamar Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral. Hay un crecimiento real de lo que se llama función salud, que puedes ver por ramos o por subfunciones, de 3.6. ¿Qué lleva eso de función salud? Eso lleva prestación de servicios de salud a la comunidad, a la persona, generación de recursos para la salud. Y ese dinero se le entrega a los gobiernos estatales y municipales, supongo. Una parte de las subfunciones. Okay. Unas partes, por ejemplo, rectoría del sistema de salud, es todo federal. A la persona era un componente que antes era FASA, parte del ramo 33, que sí se entrega a los estados. Otra parte era servicios de salud a la comunidad, que también una parte se entrega a los estados, pero que desde el sexenio de Calderón y un poco antes se fue alineando ese dinero a Seguro Popular. Entonces hay un reacomodo. No está malo el 3.6. Yo hice una serie más larga. En 2016 disminuyó 2.9. El dinero cortó 2.9. Y en 2017 4%. Vale, y ahora lo que tenemos es un incremento. Un incremento real de 3.6. Es una buena noticia. Frente a un recorte de Peña de 7 puntos, el gobierno de López Obrador recupera 3. Bueno, el acumulado no sería tanto, ¿no? Porque es anual, pero es 2.9 en 16 y 4 en 17. Eso está interesante. Se redujo el dinero para Seguro Popular en el sexenio de Peña Nieto. Eso es una cosa también, una observación interesante. A mí me parece muy acertado que se quiera depurar cómo funciona Seguro Popular, pero entonces hay que decidir, o va a desaparecer o lo vamos a arreglar. Y lo que yo he escuchado está anunciado que va a desaparecer, ¿no? En diciembre se anunció no lo puedes matar de la noche a la mañana porque pues dejas a mucha gente sin servicios. Sí. O sea, ¿tú recomendarías desaparecerlo de la noche a la mañana y pasarlo ya todo al instituto? Todavía ni siquiera hay ley, ¿no? Pues no hay instituto, claro, no hay dinero para que el instituto opere. Entonces tienes que matarlo como al paciente terminal de a poquito. Sí. Perdóname, estoy diciendo una barbaridad, pero... A mí lo que me preocupa, y eso es pues por mi formación profesional supongo, es que el plan no se ha hecho público. Ojalá lo haya. Ojalá el plan sea muy claro, muy preciso, con tiempos. Yo lo que veo es avances, regresos. No me lo explico muy bien. Ahora, sí tuviste, por eso es la percepción popular, un nivel de corrupción mayúsculo, un nivel de ineficiencia enorme. Y hay que decirlo, un nivel de desabasto de medicamentos que no es de ahora, imperdonable. Construcción de infraestructura sin equipos, construcción de infraestructura sin médicos y enfermeras. Es decir, sí hubo un nivel de desorden tal que por lo menos el sentido común te dicta, bájale tantito la velocidad en lo que resolvemos qué vamos a hacer. Es decir, no actuemos impetuosamente, no será una buena idea, insisto, ir llevando las cosas con un ritmo menor al que el discurso político originalmente planteó. Sí, pero a mí me parece que sabiendo que el tema de salud es un tema tan delicado, yo hubiese pensado, a mí me hubiera gustado, que desde que se nombró el gabinete de López Obrador, allá en diciembre del 17,
se hubiese comenzado a trabajar en ese plan. Y no solamente que se hubiese comenzado a trabajar, sino que pues, se aprovechara de la experiencia, del conocimiento de una variedad de actores sociales, desde luego personas que trabajan en el sector salud y las organizaciones, incluyendo la academia, que nos hemos dedicado a estudiar eso desde hace mucho. O sea, tu diagnóstico es que han actuado solos y dándole la espalda al resto de la sociedad, de los expertos, de los que conocen, de los que han analizado. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de las enfermeras y los médicos que tienen un montón de conocimiento que no se está aprovechando. Ojalá se esté aprovechando ahora. Pero yo no veo esa vocación de sumarnos a todas, a todos, a crear un sistema de salud mejor. Ahora, sueltan algunos lineamientos, algunos elementos y muy pronto los exsecretarios, aquí tuve a Salomón Chertoriski, toman el micrófono, se oponen a lo que está planteando, incluso yo diría con algo de rudeza, ¿no? Seguramente se sintieron también despreciados. Y entonces uno entiende que sí, digamos, la discusión política de las políticas de salud, como en el tema educativo, es una de las más explosivas. Es decir, ahí hay también un tema de cómo lidias con tantos intereses, los médicos, las farmacéuticas, ¿no? Los sindicatos. O sea, sí hay actores que en el mundo entero han descarrilado casi cualquier reforma de salud, lo cual me llevaría a mí ser todavía doblemente cauto antes de soltar la ruta. A ver, es que otra vez, yo creo que nos están tratando como si fuéramos menores de edad. La sociedad brasileña fue la que impulsó el sistema universal, no fue el gobierno. ¿Por qué nos tratan como menores de edad? ¿Por qué no podemos hablar de esto con detalle? ¿Les da temor el sindicato del IMSS? ¿Les da temor el sindicato del ISSSTE? También son derechos adquiridos de los trabajadores que hay que proteger. Pero se tiene que discutir, se tiene que abrir. Y nunca se ha discutido a fondo el sistema universal en México, o este sistema igualador que tú mencionas. Corrupción, muchísima. Documentada en los grandes volúmenes de la Auditoría Superior de la Federación desde 2010. Eso no es nuevo. Tiene mucho tiempo. Yo me lo revisé para el libro que publiqué en el 14 de eso. Y así es Salomón Chertoriski. ¿Cómo no esperaban que hubiera tanta corrupción si es donde más recursos le asignó el gobierno? O sea, la corrupción es proporcional a la cantidad de dinero que se derramó. Yo creo que eso no es excusa. No hubo tanta corrupción porque no se pusieron los controles adecuados. Porque nunca, y ahí con todo el respeto que me merece el doctor Julio Frenk, porque él logró que se modificara la asignación de recursos siguiendo a las personas y no a la infraestructura. Y la verdad es que la manera en que se planteó seguro al principio es un diseño muy inteligente que luego se tuvo que pervertir un poco para que saliera. Con todo el respeto que me merece, se les olvidó que la operación lo iban a hacer los sistemas estatales. Y los sistemas estatales son muy heterogéneos. Y confiaron en la honestidad de los gobernadores y sus secretarios de salud y de finanzas. Hubo estados, a mí me lo dijeron, en un proyecto muy grande que hicimos entrevistando a todos los secretarios de salud, a la gente que operaba sistema seguro popular en los estados. El dinero a veces llegaba a la tesorería. Y de ahí se distribuía para otras cosas. Y luego ya nunca salía. Ya no, para hacer la fiesta del 15 de septiembre. Y había estados donde se pusieron un montón de seguros y mejoró muchísimo la provisión de medicamentos. Voy a cambiarte de tema. El programa Prospera, antes oportunidades, estaba, decíamos hace un momento, construido a partir, en efecto, de transferencias condicionadas, que en la mayoría de ellas han transitado, digamos, de una administración a otra. Ahora tienes más transferencias condicionadas, es decir, tienes las de los jóvenes construyendo futuro, ¿no? Han crecido en monto y en amplitud a nivel federal las de adultos mayores. Y yo empiezo a ver que ya llegaron con tardanza los apoyos a los niños en primaria. Te tengo que decir que todavía tengo detectadas poblaciones enteras donde no ha llegado la beca y la población cree que ya no va a llegar nunca. Entonces te tengo que preguntar si sabes qué está pasando. O sea, ¿por qué estamos en el mes de septiembre de 2019 y hay niños que siguen sin recibir la beca? Y aprovecho de una vez para preguntarte,
por los apoyos que recibían las madres que tenían hijos de 0 años a 6 años, que son los apoyos principales porque tienen que ver con nutrición. Decías hace un momento, la trampa de la pobreza donde se resuelve con una buena alimentación entre los 0 y los 4 años. O sea, si ahí no lo resuelves. Y eso sí lo había resuelto Prospera. Entonces, ahora te lo digo, la pregunta de otra manera. ¿Qué pasó con los apoyos de 0 a 6 años? ¿Y qué está pasando con los niños de primaria que todavía no reciben dinero? Pues otra vez es muy confuso, ¿no? Y lo mismo que tú decías, si nos dicen que hay que ponerle freno y pensar con mucho cuidado porque el compromiso de el sistema igualador o el sistema universal es a medio sexenio, yo la verdad no me explico porque desaparecieron de la noche a la mañana casi este programa que atendía a 6.6 millones de hogares. ¿Cuál es? Prospera, Oportunidades, Progresa. 6.6 millones de personas, multiplícale por 4. No, y sobre todo que el presidente se comprometió a mantenerlo. Además, esto es durísimo. 22.7 de la población son datos de 2017 de Ileana Yashin, de un artículo que publicó en Nexos. 0.36 del Producto Interno Bruto. Y además, era como el 25%, aquí está, 20% de los ingresos monetarios de las familias, llegando a 28% en zonas rurales. A ver, déjame entender esto. Prospera sí fue un programa exitoso. Sí. 1, complementaba el gasto de las familias más pobres. 2, los acercaba a la salud. 3, los acercaba a la educación. Y hoy aumentó se elimina la talla de los niños y de las niñas. O sea, hay evidencia de que en efecto de 94 para 2018 hubo una mejora. Ahora, no es que haya desaparecido. Explícame, se convirtió en otras cosas, es decir, hay becas para los niños. Se convirtió en otras cosas, pero digamos, lo que nos gustaría, tenemos un estado de bienestar en México fragmentado, ¿no? Entonces, si tú tienes IMSS o tienes un trabajo en la economía formal, tienes una gran protección de seguridad social. Si tienes un accidente laboral, si te embarazas, tienes tu pensión, en fin. Las personas, la mitad de la población que están en el sector informal de la economía, 6 de cada 10, no tienen esas protecciones. Y entonces lo que decidimos como país a lo largo de los gobiernos fue ir poniendo parches. Entonces, el Seguro Popular, el programa de pensiones, Prospera, en fin. Lo que nos gustaría, y eso es lo que ha funcionado más o menos bien en Costa Rica, en Uruguay, en Brasil, son sistemas universales. ¿Por qué son buenos los sistemas universales? Porque te garantizan que todos vamos a tener acceso por principio, por derecho social. Ya no es una dádiva que a mí me den seguro popular. Es la diferencia entre el asistencialismo y los derechos. Justamente. ¿No? Entonces, el hecho de que otra vez sean becas no nos encamina hacia un sistema de derechos sociales, donde hay protecciones que socialmente nos garantizamos a todos. Ayúdame a entender, entre las becas a los niños que están estudiando y Prospera, ¿cuál es la diferencia? Que no te estás imaginando, no lo estás motivando a que vaya a sus revisiones médicas, a que vaya a la escuela. O sea, quitaste el condicionamiento que yo mencionaba hace un momento. Sí. Pero a ver, en recursos es lo mismo. Lo que ocurre es que quitas el condicionamiento. Ahora te lo doy sin que lleves al niño al médico. Yo no he visto y no he hecho la cuenta claramente de que es lo mismo. O sea, yo no sé si les van a transferir el equivalente a este 25-28% del ingreso. Habría que sentarse a hacer los números con mucho cuidado, pero pues como no hay tanta claridad en los montos, es difícil. Quitaron totalmente el componente de salud, que iba a IMSS Bienestar, porque las familias de Prospera recibían cuidado de salud de IMSS Bienestar. Yo estuve con la directora y la subdirectora de IMSS Bienestar en un seminario donde dijeron que en marzo les avisaron que ya no les iban a dar el componente de salud. O sea, se enteraron en marzo. Sí, cuando ya habían hecho su planeación anual, como esperas que haga un programa que atiende a 12 millones de personas vulnerables. Ahora, a ver, si tú ahorita no puedes medir si lo que se retiró por Prospera está llegando por becas. Pero sospecho que no. ¿Con argumentos o es pura intuición? No, porque la parte de salud se vulneró, entonces ya no tienen esa parte, y la parte de nutrición de 0 a 6 años tampoco llegó. Ojalá llegue, ojalá yo esté equivocada y lo compense. Ahora, tienes un problema añadido.
y es que las personas que hicieron, los servidores de la nación, que hicieron el padrón, detectaron que el padrón estaba incompleto, estaba, digamos, no correspondía a la realidad, y entonces se pusieron a corregir el padrón. Y eso es lo que usan ahora como explicación de que no le haya llegado a muchas personas la beca o el apoyo. A ver, vamos a añadir ahora este tema, porque no solamente son los apoyos, unos salen y otros entran, es que la lista de las personas beneficiarias también se modificó por este hecho del padrón. Te rogaría una mirada al padrón. La verdad es que, pues otra vez ha habido una serie de cuestionamientos de expertos, expertas, sobre cómo se levantó el censo de bienestar. Esperaríamos, así como hace INEGI, que la metodología se hiciese pública. No es pública. Hasta donde yo sé, no es pública. No sabemos cómo se validó el padrón previo. No sabemos cómo se validó el padrón. Yo voy a partir de que son de lo mejor intencionados. Pero la verdad es que en este país tenemos muchísima experiencia levantando encuestas. Hay muchos problemas, aunque tengas las mejores intenciones, en el campo. Nos pasó con la encuesta de ingreso-gasto hace un par de años. Entonces es mejor hacerlo público y entre todos mejorarlo. Mientras eso no esté, pues es muy difícil valorarlo. Entonces tú no puedes tampoco emitir una opinión favorable a ese padrón, que es, o sea, como digamos lo que motivó que el padrón se tirara y que este nuevo padrón... Yo no lo he estudiado a fondo, pero hay varios colegas que sí lo han estudiado a fondo y no tienen confianza en esos datos, porque la metodología no es pública, a diferencia de INEGI, que siempre hace la metodología pública. Por eso podemos decir, se sobreestimó esto, se subestimó aquello, hay que hacer esta mejora el próximo año. Y no lo hace una persona, se hace en comunidad. Tiene mucho tiempo que hay comisiones académicas. ¿Quién debió haber levantado ese nuevo padrón? Aquí se lo hubiese encargado al INEGI. Yo a INEGI. A INEGI con mucha observación. Regreso, me queda un minuto, al tema de los niños recién nacidos. Sí. ¿Cómo hacemos para restituir el apoyo nutrimental? Porque hoy no tienen, o sea, 0 a 4 años están totalmente desprotegidos. Hasta que el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar no esté resuelto, 0 a 4 están desprotegidos. Y eso puede pasar pues de aquí a los próximos 2, 3 años. Yo creo que lo demandamos socialmente. Todas las personas que votamos por el presidente López Obrador lo demandamos socialmente. Eso no fue lo que se comprometió a hacer. Y es su obligación cumplir las promesas que nos hizo. Y así como esa, muchas otras. Pero hay que demandarlo socialmente. Yo creo que no podemos sentarnos a esperar a que se cumplan 3 años a ver si vamos en el 50 de las 100 promesas. Primero los pobres, ¿está cumpliéndose o no? Yo creo que sigue habiendo muy buenas intenciones, sigue siendo la aspiración y yo lo celebro, lo mismo que abatir las desigualdades. Pero sí me parece que la implementación, que como tú sabes es muy complicada, se nos están perdiendo cosas y hay que entrarle todas y todos. ¿Cabe que haya cierto desprecio por las políticas públicas? O sea, que la intención se queda casi todo. A lo mejor no le llamemos política pública, porque a lo mejor esos términos no gustan, pero la acción pública, la acción gubernamental, la intervención de los gobiernos municipales, estatales, federal, esa tiene que ser muy inteligente, muy bien pensada, y tenemos la información para hacerlo así. Laura Flamán, muchísimas gracias. Ya me habrá entendido el auditorio porque eres un referente en estos temas. Te agradezco mucho, insisto, la ponderación, el cuidado, la cirugía. Tú eres votante López Obrador. Sí. ¿Y este es tu reclamo principal? Mi reclamo principal es el desprecio al conocimiento y el desprecio a escuchar la diversidad. Yo creo en el pluralismo. Y López Obrador prometió, en el grito dijo que íbamos a celebrar la democracia. Y la democracia es plural. Entonces me gustaría que nos escucharan. Pues Laura, en estos micrófonos he oído tu voz y ojalá aunque queda lejos el Colegio de México, puedas regresar con frecuencia a esta mesa, con frecuencia 97.7, para que estos argumentos tuyos y de otros que han estudiado el fenómeno de la salud puedan tener pues suficiente espacio en el ágora pública. Gracias.